Oremos. Amado Padre, gracias. Tuya, Señor, es toda la gloria. Tuya, Señor, es toda la honra, toda la alabanza, Señor. Daremos gloria a la gracia, Señor. Solo tuya, Señor, es la honra. Eres grandísimo, Señor. Eres altísimo, Señor. Eres la gloria de las naciones, Señor. Eres el Dios todopoderoso. No hay nadie, mi Dios, como tú, Señor. Te exaltamos, Señor, nos gozamos en tu precioso nombre, Señor Jesús. Espíritu Santo, oramos que a través de ti, de tu gracia, de tu poder, de tu guianza, de tu dirección y de tu inspiración, la palabra sea predicada, sea, Señor, expuesta para edificación, Señor, para sobre todas las cosas, Padre, para que la voz de Dios se escuche, Señor, en este lugar. Danos entendimiento y comprensión, Señor, de tu palabra. Yo me pongo en tus manos, Señor, y te ruego que uses mi vida, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, mi Dios. Nada soy, nada sé, nada puedo, Señor, si no es por ti. En tus manos, Señor, estamos, Dios. Te reconocemos, Señor. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu buena palabra, Señor. No hay nadie como tú, Señor. No lo hay, mi Dios. No lo hay. No lo hay, Señor. Preparamos, Señor, nuestro corazón, lo disponemos en tu nombre, Jesús, para recibir tu palabra. Señor, háblanos, Señor, ministranos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Aleluya. ¿Puede sentarse, hermano, por favor? Hoy celebramos la iglesia cristiana, la cristiandad toda celebra el Domingo de Ramos o el Domingo de Palmas de una manera muy particular, ¿no? Se adornan las iglesias con palmas, se cantan canciones, se celebra a Jesús entrando a Jerusalén, mis hermanos, como rey. Por eso es la entrada triunfal, porque es un reconocimiento de Jesús como rey. Hosana al hijo de David. Se está declarando, mis hermanos, el reinado de Jesús, el descendiente del rey David. Hosana, esta es una alabanza, una exclamación que no se le daba a cualquiera, sino al Mesías, al Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, esta es una celebración que vamos a llamarle paradójica. Porque mientras el pueblo, la gente, está exaltando al Señor, nadie sabe cómo está el corazón de Jesús. Amén. La gente está exaltando a Jesús porque apenas hace unos días ha resucitado a Lázaro de entre los muertos, que tenía 4 días de muerto. ¿Puede usted imaginar resucitar a un muerto? No de 10, 15, 20 minutos de muerto, sino de 4 días de muerto, donde el cuerpo ya estaba en descomposición, donde el cuerpo ya estaba sepultado, ya estaba en la tumba. No es que estaba por ahí en una morgue, en algún lugar, no, hermanos. Ya el cuerpo ya había sido tratado para ser dejado en la tumba. Mis hermanos, el mensaje de hoy se llama Jesús llora por Jerusalén. Mientras la gente exalta al Señor, les digo, ¿cómo está el corazón de Jesús? ¿Quién conoce lo que hay en el corazón de Jesús? A Jesús lo están levantando como rey por las obras maravillosas que han visto, por todas las cosas, por los muertos, por los ciegos sanados, por los cojos, por los panes multiplicados, por todas las señales, por todas las enseñanzas, por todo lo que escucharon y miraron en Jesús. La gente celebraba y pensaban que estaban coronando a Jesús, mis hermanos, como su rey, pero no sabían que estaban preparando el camino para la redención, no solo de Israel, sino del mundo entero, de todas las almas. En que Jesús, mis hermanos, no estaba ahí entrando a Jerusalén para ser sentado en un trono, sino para ser crucificado, mis hermanos. El próximo viernes lo celebraríamos nosotros, o lo vamos a recordar, a conmemorar. Así que mientras unos están celebrando
Tal vez Jesús recibe la alabanza, recibe esa adoración genuina, sincera de las personas, pero si en algún momento Jesús estuvo contento por esa alabanza, por esa adoración que Él recibió de jóvenes, de niños, de hombres, de mujeres, que se quitaban sus mantos, los ponían a su paso para que Él pasara sobre aquel pollino, le tendían mantos, palmas, todo, mis hermanos, era una escena del recibimiento de un rey. Para su tiempo así era. Esa era la forma. Jesús, mis hermanos, viene de llorar por un amigo que había muerto. Hay 3 ocasiones en la Biblia donde encontramos que Jesús lloró. La primera la encontramos cuando llora por su amigo Lázaro, al cual también resucitó. Pero la segunda, mis hermanos, y que se menciona varias veces, por eso se dice que son 3 o 4 veces, pero es porque se repite la misma escena en los evangelios. Es cuando Jesús mira de frente a la ciudad de Jerusalén. Jesús viene, mis hermanos, en esa celebración, algarabía, en esos hosanas, pero cuando tiene de frente a la ciudad de Jerusalén, dice en el versículo 41 del capítulo 19 de Lucas, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, lloró sobre una ciudad, lloró, no era cualquier ciudad, era la ciudad de Dios, la ciudad de David, un lugar, la ciudad de los reyes, el lugar donde estaba el templo del Señor, donde se ofrecían los sacrificios, donde se buscaba a Dios, donde se oraba continuamente. Pero Jesús llora por esta ciudad diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz. Si tú pudieras saber quién es el que te puede dar la paz. ¿Tú sabes quién es el que te puede dar la paz a ti? ¿Tú sabes en dónde puedes encontrar la paz? Jerusalén fue visitada por su Mesías, que Jerusalén fue visitada por Dios mismo y no lo conoció y no supo que su paz estaba en esa persona. No pudo reconocer a su Mesías y Jesús lo sabía. Y le dice enseguida: mas ahora está encubierto de tus ojos. Me miras pero no me reconoces. Jerusalén, la ciudad, miraba a Jesús pero no lo podían reconocer. Estaba encubierto de sus ojos aquel que le podía dar la paz. Y enseguida le dice: porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Hermanos, el llanto de Jesús, mis hermanos, puede tener 2 direcciones. Una es: estoy aquí y no me reconociste. Y la otra es: viene destrucción sobre ti, viene un juicio sobre ti que te va a arrasar. Mis hermanos, hasta la fecha la ciudad de Jerusalén no está en las manos del pueblo de Dios, y por mucho tiempo ha sido ya por gentiles, dice su palabra. La ciudad de Jerusalén caería en un juicio. Hermanos, en este día normalmente siempre nos enfocamos en Jesús, en el pollino, en la celebración. Pero hoy ponía el Señor en mi corazón que habláramos sobre el llanto de Jesús, sobre esa lamentación que Él hace por Jerusalén, por su pueblo, por su nación, porque no lo conocieron, no conocieron a su Dios, y porque eso iba a ocasionar que viniera un juicio sobre Jerusalén, en la cual sería destruida. Pasaron unos 40 años, hermanos,
el año 70, Jerusalén fue destruida. Amén. Hasta la fecha, el templo, los judíos no tienen templo. De lo que está ahí, usted sabe que es una mezquita musulmana en el lugar en donde debería de estar el templo del Dios de Israel. El pueblo de Israel sigue sin un templo. ¿Por qué? Porque se cumplió la palabra que el Señor dijo, que sus enemigos la sitiarían, la rodearían, pero también dijo el Señor más adelante que no dejarían piedra sobre piedra. De ese templo, era un templo majestuoso, hermanos, era una obra monumental, la que Herodes el Grande hizo. Era algo impresionante, el templo que le tocó a Jesús visitar. No era el mismo templo que se construyó en el tiempo de Ageo, en la reconstrucción. Aunque se le llama segundo templo, pero el templo segundo fue, vamos a llamarle, quitado, y se hizo uno grande por medio de Herodes. Herodes el Grande hizo una obra monumental. Ahora, ese templo majestuoso, que era la gloria en ese tiempo para Israel, ese templo, fue destruido y se cumplió la promesa o la profecía que Dios había dado, mis hermanos. La pregunta que quiero hacer, hermanos, con esto es: ¿por qué lloró Jesús? ¿Por qué llora Dios? Tú sabes que Dios lloró antes, lloró en el tiempo del Señor y sin duda seguirá llorando hasta este día. Nadie queremos pensar, hermanos, en un Dios que llora. Todos queremos un Dios que ríe, que está contento siempre, que está fuerte, que puede ayudarnos en nuestras debilidades. Pero te has puesto a pensar que en algún momento, cuando tú lloras, que también Dios tiene motivos para llorar y que Él también llora, pero no nos lo dice. Nosotros muchas veces lloramos y no queremos que nadie lo sepa. No se lo decimos a nuestros hijos. Llorarás, pero a lo mejor en tu cuarto, en el baño, en algún lugar, en el altar. Pero no, el llorar no es algo que andas platicándole a todo el mundo. No cualquiera sabe que lloras cuando lloras. Y Dios de la misma manera, hermanos, llora. Nuestro Dios también llora. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. Por eso Él nos entiende en nuestras debilidades, en nuestras flaquezas, porque Jesús, Dios en Jesús, nos entiende como humanos. Pero yo no estoy hablando de que el Dios humano llora. Yo estoy hablando, hermano, de que Dios eterno, el Dios eterno, y no porque Jesús no sea Dios eterno, sino me refiero aún sin el cuerpo, Dios en el espíritu también llora. Desde el principio de la creación, mis hermanos, el hombre empezó a causarle dolor en el corazón a Dios. ¿Qué hace usted cuando siente dolor en el corazón? Cuando alguien la aflige, le entristece y que le duele el corazón, ¿no llora acaso? Desde Génesis 6:6 miramos que a Dios le dolió el corazón por la maldad que el hombre hacía. ¿Qué es lo que lastima el corazón de Dios? Nuestras malas obras, nuestra perversión, la violencia, la depravación, todo lo malo que sucede en la tierra, mis hermanos, causa una herida al corazón de Dios. Hermanos, ninguno de nosotros tiene la capacidad de mirar toda la maldad que sucede en el mundo. Nos moriríamos, nos volveríamos locos, nos trastornaríamos. Hermanos, los soldados que van a la guerra, las personas, por ejemplo, estaba escuchando en días pasados de gente que le tocó vivir en el tiempo del Holocausto, que miraron todas las cosas que les hacían a los judíos, todo lo que sufrieron, toda esa situación. Dice, muchos no pudieron vivir, muchos se quitaron la vida, otros se trastornaron, porque, hermano, es imposible mirar tanta perversión, tantas maldad y que no te afecte. Nosotros no soportaríamos, hermanos, un instante
saber mirar todo lo que se hace en lo oculto, islas que hay de depravación, donde llevan niños secuestrados para ser ultrajados infinidad de veces por día. Todas esas cosas, mis hermanos, que no nos gustaría oír, cambiaríamos el canal, no lo miraríamos. ¿Y usted cree que Dios está ajeno a todo eso que está pasando? Dios está mirando, mis hermanos, continuamente el mal que sucede en la tierra. Todo eso, mis hermanos, a Dios le causa dolor. Y sabe que todavía se le reclama a Dios y le dicen, ¿dónde está Dios? Porque Dios no evitó que se hiciera eso. Hermano, Dios sí lo evita. Dios sí le dice a la persona que quiere cometer esos actos, lo redarguye en alguna manera, pero la persona se endurece y hace los deseos de su corazón hasta que se vuelve insensible y la persona se vuelve perversa. Pero los mandamientos de Dios son santos, son puros, hermanos. Pero la gente no quiere escuchar a Dios. Todo eso, hermanos, hiere el corazón de Dios, lastima el corazón de Dios. Dios a nosotros nos muestra como la luna, el lado iluminado. Pero la luna tiene una cara que nosotros no vemos. Dios tiene un rostro que nosotros no vemos, mis hermanos, que Dios no nos muestra. Que Dios solamente, mis hermanos, abre su corazón con sus amigos íntimos. Así como usted no le abriría su corazón a cualquier persona, tal vez a uno o a dos amigos íntimos, si es que acaso los tiene. Pero hay cosas, hermanos, que solamente las hablamos con Dios. Yo quiero, hermano, que usted vaya conmigo. Déjenme leerle primero en el Evangelio, los Evangelios. Necesitamos juntar a Mateo con Lucas para que veamos una declaración completa de lo que Jesús se lamentó y lloró por Jerusalén. Para que nosotros nos demos cuenta cómo en verdad Dios trata de detener al hombre en su pecado. Pero el hombre no se quiere detener, el hombre quiere seguir haciendo su propia voluntad. Y la voluntad del hombre, hermano, muchas veces es perversa completamente. Mateo 23, versículo 37. Va a ser un tema difícil, lo siento, mis hermanos, por las personas que nos visitan hoy por primera vez. Que no es un mensaje de positivismo, no es un mensaje de hacerte reír, sino que más bien veas ese lado de Dios que muy pocas veces vemos, que veamos a un Dios que llora, amén, a un Dios que llora. Y así como nosotros lloramos, mis hermanos, Él nos hizo a su imagen y a su semejanza y nos dio emociones y nos dio sentimientos. Tenemos que llorar con Dios, porque Dios hace reír con Dios, porque Dios también ríe. Amén. No solo es nuestro prójimo, no solo es la gente, mis hermanos, es también Dios. Dios también llora. Yo quiero que usted se quede con eso. Dios también llora. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados. ¿Cuántas veces quise como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, esta exclamación la hace Jesús después de la entrada triunfal según el Evangelio de Mateo. La anterior fue según el Evangelio de Lucas. Entonces tendríamos que juntar estas dos exclamaciones en donde Jesús llora por Jerusalén y le dice: si
si supieras quién es el que te puede dar paz. Si supieras. Pero le dice, no conociste el tiempo de tu visitación. Aquí hay una lamentación en una forma, vamos a encontrar la lamentación diferente, pero hermanos, en esta lamentación quiero que nos enfoquemos en la segunda, cuando Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuál era la característica entonces de Jerusalén? Matar profetas y apedrearlos. ¿Quién tiene que ver esto? Un profeta era un enviado de Dios para redarguir a la nación cuando la nación estaba pecando, cuando el sacerdocio estaba pecando. Ya no había rey justo, ni sacerdote justo, ni profetas justos. De pronto, aún los profetas se convertían en los profetas de Baal, en los profetas que hablaban lo que el rey quería escuchar, porque si no, entonces el rey les quitaba la vida. Así que se vendían al rey en turno, y Dios tenía que levantar a un Jeremías, y Dios tuvo que levantar a un Elías, a un Eliseo, y Dios tuvo que levantar, hermanos, profetas que confrontaron reyes, que confrontaron sacerdotes, que confrontaron profetas y que confrontaron a toda una nación. Un profeta de Dios, mis hermanos, es una persona que viene con una autoridad de parte de Dios para confrontar a todo el mundo. Si usted lee el capítulo 1 de Jeremías, Dios le dice que lo llamó desde el vientre para ser el profeta de Dios para todas las naciones. Pero le dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y todo el mundo estará en tu contra, sacerdotes, reyes, pueblo, todos, pero no te vencerán. Hermanos, un profeta de Dios tiene la capacidad de pararse delante de un rey y decirle dónde está pecando. Amén. Sí. ¿Cuál es la palabra? Sin adornar. Sin adornar. A veces, hermanos, no nos gusta que nos den un mensaje sin adornar. Queremos un mensaje adornado. Si se exhorta duro, está muy duro. Si se exhorta suave, pues no se entiende porque no se habló fuerte. Pero si se habla fuerte, es muy duro. Ahora, una nación o un pueblo o una gente que no quiere oír, va a matar al que les ha enviado. Dios, mis hermanos, nos da oportunidad de arrepentimiento, pero la gente no quiere oír. Ese es el problema, mis hermanos. Ese es el problema. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Un profeta es la boca de Dios en la tierra. Un profeta, mis hermanos, no es que no tenga emociones. Un profeta no es que no tenga sentimientos. Un profeta no es que no le tiemble las rodillas para hablar lo que tiene que hablar. Simplemente es una persona que está rendida a la voluntad de Dios y se deja usar, se deja usar por Dios para que Dios hable lo que tenga que hablar. Redarguya, corrija, reprenda, exhorte. En el llamamiento de Jeremías, que es el personaje que quiero mencionar en esta ocasión, mis hermanos, vemos a un hombre sufrido. Vemos a un hombre, hermanos, que es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque Jeremías era un hombre que fue conocido como el profeta llorón. No más porque lloraba porque sí, no. Porque Jeremías conoció al Dios que llora. Jeremías conoció al Dios que llora. Así como había profetas de fuego porque conocían al Dios que aventaba fuego. Oseas fue otro profeta que conoció al Dios que llora por su pueblo. Jeremías es conocido como el profeta llorón porque en su libro no están registradas los llantos de Dios por su pueblo. Y aún escribió un libro llamado Lamentaciones, en donde se lamenta por todo
todavía no lo está mirando, viene sobre Jerusalén por causa de haber dejado a su Dios. Jeremías es una voz para hacer volver el corazón del pueblo a Dios. Pero ¿qué creen? El pueblo no se quiere volver a Dios. Y él habla, y habla, y habla. Y llega un momento cuando dice, es por demás. Ya no voy a predicar, ya no voy a profetizar, ya no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque ni te quieren oír a ti y a mí me quieren matar. Y él quiso callarse y ya no profetizar más, pero dice, ya no pude hacerlo porque hubo un fuego en mi corazón, en mi interior que ardía, que me quemaba y me obligó a profetizar. Dios no dejó que Jeremías se callara. Dios le dijo que si limpiaba su boca, su manera de hablar, aún al profeta, si se dejaba de quejar, Dios lo restablecería como profeta y seguiría profetizando. ¿Para qué? Para que el pueblo tenga oportunidad de arrepentimiento, hermanos. ¿Por qué viene un profeta, un evangelista? ¿Por qué viene alguien a redarguirte, a decirte en dónde estás mal? ¿Nomás porque al predicador se le antoja? No, hermanos. Todos quisiéramos, hermanos, que nos recibieran con una, ¿cómo se dice? Una alfombra roja. Y que digan, abra un paso, ahí viene la pastora. No que digan, ay, ahí viene la pastora otra vez. ¿De qué nos irá a hablar ahora? Amén. Yo podía predicar bonito, no, todos los domingos. Pero no siempre se puede hacer eso. Tenemos a un Dios, mis hermanos, que llora. Y Él quiere. Dice, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? ¿Cuántas veces quise? Significa yo me acerqué a ti a través de los profetas que te envié, pero los mataste, los apedreaste, los rechazaste, los menospreciaste, te burlaste de ellos. Hermanos, un profeta es un ser humano como cualquiera otro, con virtudes y defectos como cualquier otro. Pero Dios lo escogió para ser su boca. Y eso es lo que nosotros necesitamos reconocer en un predicador, en un evangelista, en un maestro, en un profeta, en alguien que habla de parte de Dios, mis hermanos. No juzgues el mensaje por el predicador. Escucha el mensaje. Aún Jesús mismo dijo, haz, y eso hablando de los sacerdotes malos, haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos hacen. Porque lo importante es el mensaje. El mensaje, mis hermanos. No justifica al predicador, pero es para que tampoco el que escucha se justifique. Amén. Nadie es justificado por sus obras delante de Dios, ni el predicador ni el que escucha. Solo Dios nos puede justificar o juzgar. Entonces Dios está diciendo, Jesús está diciendo, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas mamás o papás le han dicho a sus hijos, cuántas veces te he dicho que no hagas eso? ¿Alguien lo ha dicho? Es que ya perdió la cuenta, ¿verdad? Ya no sabe cuántas veces le ha dicho, no hagas eso, no mires eso, no te desveles, no te comas esto. ¿Y cuántas veces? Y la persona lo sigue haciendo. Pero qué tercas somos las mamás, ¿verdad? Que seguimos. Por algo Jesús dice, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Así somos las mamás, queremos esa protección o esa sobreprotección. A veces los papás son los que dicen, yo ya le dije 2, 3 veces ya, que se dé de topes, ¿verdad? El hombre piensa distinto. Las mamás somos más alcahuetas, dicen. ¿O no? ¿O no? Entonces, hermanos, miren esto. Yo quise juntarte, pero tú no quisiste. Cada vez que Dios envía o envió
Era Dios queriendo atraerlos a Él. Pero ellos no quisieron. ¿Qué hacemos? Matamos al profeta y se acaba el problema. Pero Dios enviaba a otro, lo apedreaban, lo mataban, y Dios enviaba a otro. Amén. Vamos a Jeremías, capítulo 8. Versículo 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. Está escrito en el libro de Jeremías, y uno podría pensar que es Jeremías el que está con dolor de corazón y llorando, pero no, es Dios. Él está escribiendo, Él está haciendo la boca de Dios, Él está diciendo lo que Dios dice. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? Porque me hicieron airar con sus imágenes de talla. Fíjese bien, me hicieron enojar. Dios está diciendo, me hicieron enojar ¿con qué? Con los ídolos que se hicieron para adorarlos, con sus imágenes de talla, talladas, con vanidades ajenas. A los ídolos Dios los llama vanidades ajenas. ¿Por qué? Porque eran de otros países lejanos, de otras tierras. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos, dicen ellos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Dios dice, estoy quebrantado, estoy entenebrecido. Me llama la atención que diga, como si dijera, perdí mi luz, si Dios es luz. O perdí mi gozo, perdí mi alegría. Versículo 1 del capítulo 9. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿Por qué? Por el juicio que venía por haber dejado a Dios. Dios estaba llorando por la aflicción por la que su pueblo iba a tener que pasar. ¿Cuántos le han dicho a sus hijos, esto me va a doler más a mí que a ti? Pero lo corrigen, pero lo disciplinan, pero le quitan los privilegios. ¿Por qué? Porque es necesaria la disciplina. Es necesario, mis hermanos. Y Dios está llorando con el sufrimiento de su pueblo. Él lo está castigando, sí, pero Él también está llorando. Yo quiero que usted entienda eso, que no está viendo a su pueblo sufrir y Él feliz y alegre. Él también está llorando. Versículo 2. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminante para que dejase a mi pueblo. Fíjese cómo está hablando, es Dios. Dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros. Miren, les va a empezar a decir, a sacar sus trapitos al sol, ¿ok? Todos ellos son ¿qué? Adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como arco, o sea, mentirosos, y no se fortalecieron para decir la verdad en la tierra, porque de mal en mal procedieron y me han desconocido. ¿Dice quién? Jehová. ¿Quién estaba llorando? Jehová Dios. ¿Por qué está llorando? Porque su pueblo lo deja y luego se hace ídolos. En el capítulo 2 dice el Señor, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva,
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, no solo dejan a Dios, sino que se hacen otros dioses y los empiezan a adorar. Y cuando adoran a otros dioses se convierten en gente depravada, adúlteros, fornicarios, mentirosos. Hay tanto en el capítulo, mis hermanos, para hablar, pero yo quiero enfatizar donde Dios llora. Dice en el versículo 5, y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbráronse lengua a hablar mentira. Mire cómo le está diciendo de una y de otra manera, son unos mentirosos. Se ocupan de actuar ¿qué? Perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Ahora, ¿sabe por qué no querían a Jeremías? Porque Jeremías les pasaba todos estos recados de Dios y les decía: adúlteros, fornicarios, idólatras, mentirosos, todo lo que hacen está chueco, está torcido. Versículo 7, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo los refinaré. ¡Wow! ¿Usted sabe qué es refinar? Limpiar, purificar. Dice, y los probaré. Porque, y ahí fue donde vio a Nabucodonosor, hermanos, para pasarlos por el fuego de ese cautiverio. Porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone acechanzas. ¿Se fijan, mis hermanos? O sea, Dios conoce lo que sale de nuestra boca y sabe lo que hay en el corazón. Con la boca le dices paz a tu amigo, pero en el corazón estás tramando algo en su contra. Y eso, hermanos, alguien que no quiere cambiar es una ofensa. Mejor matamos al profeta que arrepentirnos y cambiar el corazón. En el versículo 9 dice: ¿no los he de castigar por estas cosas? Dice Jehová, de tal nación no se vengará mi alma. Por los montes levantaré lloro y lamentación y llanto por los pastizales del desierto, porque fueron asolados hasta no quedar quien pase, ni oírse bramido de ganado. Pero mire cómo Dios dice: voy a llorar, me voy a lamentar por lo que le va a pasar a mi pueblo. Dios no quiere castigar, hermanos. Dios no quiere castigar. Por eso Dios habla una y otra vez. Dios nunca nos va a dar un cintarazo sin habernos hablado varias veces. Porque hay gente, hermanos, que no entiende el carácter de Dios. Es que Dios es amor. Claro que sí, una parte o su naturaleza es amor, pero en su naturaleza, mis hermanos, también es justicia. Él es justo y Él no da por inocente al culpable, y está escrito en la palabra, y Él tiene que corregir, hermanos, lo que está mal hecho. Cuando Dios le dijo a Adán en el huerto: el día que comas de este árbol ciertamente morirás, Dios le cumplió la palabra. El día que comió de ese árbol murió. ¿Y cómo murió? Se separó de Dios, y el hombre ya quedó nada más con un aliento de vida que se fue recortando o aminorando con los miles de años hasta llegar a lo que vivimos ahora. Amén. Dios, mis hermanos, sí advierte, no es que amenaza. Yo siempre digo, Dios no amenaza, Dios advierte. Dios nos advierte. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque la advertencia es una oportunidad para arrepentirnos. Y si nos llegara a disciplinar, si nos llegara a doler lo que está pasando en nuestras vidas, hermanos, todavía es misericordia.
No te has muerto en tu pecado. Dios quiere que nos corrijamos. Amén. Dios quiere que ordenemos nuestro camino. ¿Cuántas veces quise juntarte? Pero tú no quisiste. Hay muchos de ustedes que están cansados de hablarle a alguien, a algún familiar. ¿Vamos a la iglesia? No quieren. ¿Arrepiéntete? No quieren. Pero nuestra parte, ¿cuál es? Solo diles. Eso no significa que va a haber un cambio, pero por lo menos tú se lo dijiste. Amén. Por lo menos tú se lo dijiste. Ese es el detalle, hermano. Cuando Dios nos manda a predicar el evangelio a toda criatura, no nos dice, no nos garantiza que se va a salvar todo el mundo. Pero por lo menos Dios quiso juntarlos, pero ellos no quisieron. Amén. Aquí ese es el detalle. Dios quiere. ¿Tú quieres? ¿Tú quieres acercarte a Dios? ¿Tú quieres venir a Él? ¿Tú quieres dejar tu pecado? ¿Tú quieres dejar tus faltas? ¿Tú quieres dejar tu desobediencia? ¿Tú quieres dejar? Pero a veces, hermanos, cuando predicamos este mensaje, choca. Porque decimos, es que somos buenos, somos los hermanos, somos los de la iglesia. No nos reconocen. ¿Por qué nos habla como si fuéramos pecadores? Porque el pecado nos cega, mis hermanos. Jerusalén, hermanos, fue visitada por hombres de Dios y por Dios mismo, y no pudo entender su pecado. ¿Qué no nos deja oír? Precisamente que nos autojustificamos. Somos la nación santa, pero ¿cómo se le ocurre decirnos esto? Y no reconocían, hermanos, a los que Dios les enviaba una y otra vez. Aquí mismo, en el capítulo, miren, ¿cuántos saben lo que es una plañidera? Una llorona profesional. Eso es una plañidera, una llorona profesional que le pagan por llorar. ¿Sí? ¿Quiénes se creen que estaban llorando con María cuando murió Lázaro? Plañideras. Cuando había un muerto, llegaban las plañideras para que no faltara el llanto en esos lugares. En el capítulo 9, versículo 17, Dios está invitando a las plañideras a que vengan a llorar por todo lo que le va a suceder a Jerusalén. Dice así Jehová de los ejércitos: considerad y llamad plañideras que vengan, buscad a las hábiles en su oficio. ¿Se fijan? Mujeres lloronas que cobraban por llorar. Así como había también mujeres que criaban a los hijos de otros, ¿verdad? Los amamantaban. También estos venían a llorar por otros, por los que ya no podían llorar. Entonces traían a estas. Dice el 18: y dense prisa y levanten llanto por nosotros y desháganse nuestros ojos en lágrimas y nuestros párpados se destilen en aguas. Porque de Sión fue oída voz de endecha, de luto. ¿Cómo hemos sido destruidos? O sea, ya se está anunciando la destrucción que viene. Ahora quiero que usted entienda que Jerusalén ya fue destruida antes de Cristo. Jerusalén ya fue destruida antes de Cristo. Pero ahora que Jesús entra a Jerusalén para ser crucificado y todo lo que va a pasar, Jesús le está profetizando, al igual que Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén y fue reconstruida después. Ahora Jesús viene como un Jeremías a decirle a Jerusalén otra vez que va a ser destruida. Y pasaron 40 años nada más y Jerusalén volvió a ser destruida. ¿Por qué? Porque matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Hermano, tenga mucho cuidado en el temor santo de Dios de levantarse contra un hombre de Dios que predica
la palabra de Dios. Amén. Tenga cuidado. No sea que estés matando a un profeta, no sea que estés apedreando. Eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Tienes delante un profeta, un enviado, y lo tumbas. Y lo único que queda es juicio. Jerusalén, mis hermanos, recibió juicio por segunda ocasión, porque no solamente mató profetas, sino al mismo Hijo de Dios, al mismo Dios hecho carne, lo mató, lo crucificó, y no se han arrepentido hasta la fecha. El día de ayer, sábado, para nosotros, ellos están celebrando también una fiesta que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que también se están preparando, porque este año sí coincide la fecha de Pascua de ella con la de nosotros, y hacen una celebración en donde limpian sus casas de que no haya nada de levadura, porque esta semana es una celebración donde se celebran también el pan sin levadura. Entonces ellos limpian sus casas, y más los que son más ortodoxos, es todo, limpian su casa, que no, hasta con lupa andan buscando alguna migajita de pan que tenga levadura para sacarlo. Si bien ellos le dan también una aplicación espiritual, mis hermanos, de que eso, la levadura representa pecado, maldad, orgullo, soberbia, sí le dan esa interpretación, pero buscan su justicia propia. Ellos todavía no buscan la justificación por la fe en Cristo Jesús. Ellos se están preparando para el sacrificio de unos días más, en donde se celebra la muerte de su cordero pascual, pero no celebran que su Mesías estuvo ya entre ellos. Amén. Ellos no lo reconocen todavía. ¿Cuántas veces quise juntarte? ¿Cuántas veces ha querido juntarlos que todavía no quieren ellos? Hasta este día ellos todavía no quieren. El detalle es que nosotros sí queramos, hermanos. Que nosotros no nos endurezcamos como Israel, que se endureció en contra de Dios, que dejaron a su Dios, se hicieron sabios en sí mismos y ya no escucharon a Dios. Mandaban uno y otro profeta y a ninguno escucharon. El juicio de Dios, hermano, nunca llega sin advertencia. Amén. El juicio de Dios nunca llega sin advertencia. Dios le dijo a otro profeta que también no fue muy bien recibido, a Ezequiel, y le dijo: no te querrán oír a ti, porque no me quieren oír a mí. Cuando Dios lo mandó a profetizar a Jerusalén también, a su pueblo, a los cautivos, le advirtió: no te van a querer oír. ¿Usted sabe lo que es mandar a un mensajero sabiendo que no lo van a escuchar? Uno diría, pues ¿para qué lo mando si no lo van a escuchar? Pero Dios consuela al profeta de alguna manera y le dice: vas a ir, vas a decir lo que yo te ponga en la boca, pero no te van a querer escuchar. ¿Por qué? Porque son un pueblo rebelde, es una casa rebelde, son obstinados. Así le dice. También le dice: te he hecho una frente más fuerte que un diamante. ¿Usted sabe lo que es la fuerza de un diamante? Y Dios le dice al profeta: te he hecho más fuerte que un diamante. ¿Quién puede quebrar el diamante? ¿Quién puede? Aunque mates al profeta, pero no lo doblegas. Matarás al profeta, pero no lo doblegas. Porque es Dios el que está detrás de ese hombre. Es Dios el que está detrás de ese mensajero. Lo matarás como a Jesús. Lo crucificaron
pero no lo doblegaron. Jesús mismo dijo, nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, porque un profeta no se va a callar ni se va a doblegar. Y Jesús, mis hermanos, no le quedó más que llorar por Jerusalén, porque Dios le dio muchas oportunidades y no recibió ninguna. Y lo que viene ahora es un juicio. Jesús llora no solamente, pues no está llorando por sí mismo, porque me van a matar, me van a crucificar. Él no está llorando por sí mismo. Él está llorando por la desgracia ajena. Amén. Está llorando por la desgracia ajena. Termino con esto. Bueno, casi termino, porque ya miré aquí. Dios nos da tiempo para arrepentimiento, pero somos nosotros los que no nos queremos arrepentir. Amén. Eso viene en Apocalipsis. Le he dado tiempo para que se arrepientan, pero no se quiere arrepentir. Y en otras escrituras, pero no las traigo todas. Ahora, ¿cuál es el carácter de una persona que no recibe el mensaje de Dios, que no recibe la reprensión de Dios, la corrección? Vaya conmigo a Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión, ¿qué es? ¿Qué es? ¿No dice también la Escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento? Y sin profecía el pueblo se desenfrena, porque el profeta viene a hablar de parte de Dios un conocimiento que lo puede salvar. Pero si ignora el mensaje, se queda en su ignorancia. El que aborrece la reprensión es ignorante. Proverbios 9:8. Pero quiere decir que Israel, hermano, estaba sumergido en una oscuridad de ignorancia. Proverbios 9:8. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Corriges a un sabio y te ama más, pero corriges a un necio y te aborrece. Entonces el profeta tiene que saber que va a ser aborrecido ¿por quién? Por los necios, no por los sabios, sino por los necios. Salmo 7, versículo 11. Miren, hermanos, para lo que decimos que Dios es puro amor, ¿no? Dios es ¿qué? Pues justo. Un juez, hermanos, juzga en base a su capacidad de amar o en base al conocimiento que tiene de las leyes. Entonces no puede juzgar por su capacidad de amar, hermanos. Tiene que juzgar por su capacidad de hacer justicia. Hermano, Dios es justo. Amén. Y nosotros decimos que ama al pecador, pero que aborrece el pecado. Pero miren lo que dice aquí. Y Dios está ¿qué? Airado contra el impío todos los días. Dios está airado, dice, contra el impío todos los días, pero aún así le da la oportunidad para que se arrepienta. Porque Dios no puede ignorar que Él es amor y misericordioso. Pero como es justo y tiene que juzgar el pecado, le da un tiempo para que se arrepienta. Estamos en un tiempo de arrepentimiento, iglesia. La tierra está en un tiempo de arrepentimiento, en que puede arrepentirse todavía antes de que sea demasiado tarde. Pero al igual que en los tiempos de Noé, que se predicó por muchos años, mínimo 100 años,
que venía un diluvio y la gente no se arrepintió, la gente no creyó, nadie se convirtió con la predicación de Noé. Nadie. ¿Se imaginan? Por un orejo le entra y por el otro le sale el mensaje, ¿no? No hay cabida en el corazón para el llamado de Dios. Los juicios de Dios nos llegan precisamente por la dureza del corazón de la gente, no porque Dios sea malo, no porque Dios sea castigador, aunque castigará al malo por su maldad, pero porque no quiso arrepentirse, porque tiempo de arrepentimiento le dio. Amén. Así que usted no se sienta mal si usted predica y predica, o le habla y le habla a alguien y la gente no quiere y no quiere y no quiere. Usted está haciendo su parte. Hágalo de la mejor manera, hágalo en oración, en ayuno, en conocimiento, estudie, infórmelo. Pero eso no es garantía que sea espiritual. Necesitamos nosotros estar llenos de la luz de Dios para poder iluminar. Amén. Pero si nosotros también nos oscurecemos, entonces ¿quién va a iluminar? Voy a terminar con mis hermanos. Ahora sí, con termino. Hechos, capítulo 17. Hechos 17, versículo 30 al 31. Le ha hablado a los griegos y les dice que se arrepientan de su idolatría. De eso les ha estado hablando. Por eso a Pablo lo apedreaban aquí, lo metían en la cárcel allá y lo azotaban. ¿Por qué? Porque Pablo era un profeta para su generación. Pablo fue y se metió en Atenas y condenó la idolatría. Imagínense. Versículo 30 y 31. Métase a una iglesia que está llena de ídolos y condene la idolatría. A ver si sale vivo de ahí. Antes Pablo salió vivo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto está establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Pero dice, recibieron la oportunidad de arrepentirse los griegos, pero cuando escucharon que había resurrección de muertos, miren, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio y la Areopagita, el del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros con él. O sea, fueron unos cuantos nada más los que le creyeron, pero la mayoría rechazaron el mensaje, mis hermanos, y se burlaron de él. Quiere decir que si Jerusalén mata a profetas y los apedrean, los griegos también se burlaban de él y también lo querían matar y hacerle. Quiere decir que le voy a llamar signo, sigue existiendo. Dice el Señor, porque no me quieren oír a mí. Si no quieren oír a Dios, tampoco escucharán al profeta. El que quiere escuchar a Dios, conocerá que la doctrina que habla el profeta es de Dios. Aún Jesús mismo lo dijo. El que quiere escuchar a Dios, sabrá el mensajero de Dios. Pero el que no quiere oír a Dios, no lo oye. Los hombres que se enojaron porque Jesús aceptaba que lo celebraran con los hosanas, dijeron, cállalos, reprende a estos que te están exaltando. Y Jesús les dijo, si estos se callan, las piedras hablarán.
Si tú y yo nos callamos, otro hablará. Amén. Porque profeta siempre habrá. Mensajero de Dios siempre habrá. Pocos, pero habrá. Amén. Cuando Elías pensó que era el último profeta que quedaba, el Señor le dijo: no, todavía tengo 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Si el enemigo nos calla la boca, si el enemigo te puede quitar de la tierra para que no hables, se van a levantar otros. Amén. Y entonces nos daremos cuenta que, no era el loco aquel, es que Dios nos estaba hablando. Amén. Nuestro Dios llora, mis hermanos. Jesús lloró por Jerusalén, porque sabía lo que le venía. Amén. Y ese es el inicio de la Semana Santa. No podemos decir que empieza con felicidad y termina con felicidad. Empieza con dolor en el corazón de Jesús, pero termina con la resurrección. Amén. Así es como termina esta semana. Porque las fiestas las hacía la gente, pero Jesús llevaba dolor en su corazón. Por ese Israel rebelde, por ese Jerusalén rebelde. Amén. Póngase de pie, hermano. Y pidamos al Señor que Él mire nuestro corazón, por si tal vez en nosotros hubiera algo de eso. Si tal vez Dios en alguna manera, algunos de nosotros, Dios nos ha estado amonestando una y otra vez, pero hemos ignorado. O tú mismo has sido esa voz para alguien y han ignorado. Tenemos delante a un Dios bueno, tenemos a un Dios misericordioso, que nos da misericordia una y otra vez. Y este es el mensaje de salvación que predicamos. Convertíos y arrepentíos, dice la palabra. No podemos seguir a Dios sin arrepentimiento. No podemos seguir a Dios sin estar dispuestos a dejar una vida vieja, una vida de pecado. No podemos aferrarnos al pecado y querer que Dios se agrade de nosotros. Por eso es más fácil matar al profeta. Callar la voz que incomoda la conciencia. Pero Dios no quiere solo incomodar la conciencia, quiere redarguirla para guiar y para dirigir a las personas a un arrepentimiento genuino, verdadero, donde aquel que se arrepiente vivirá, pero aquel que se endurece morirá por su pecado. Señor, yo te doy gracias porque tú nos has dado un conocimiento de tu palabra. Creemos que estamos en Jesucristo, el verdadero. Señor, pero no podemos confiar en nuestro propio corazón. Podemos confiar en ti, pero no en nuestro propio corazón, porque nuestro corazón nos engaña una y otra vez. Padre, yo te ruego que si ahora mismo nosotros que estamos aquí hemos sido engañados por nuestro corazón y hemos llamado a lo malo bueno y a lo bueno malo, Señor, que tú nos redarguyas y que tú nos corrijas. Porque para bien envías tú la palabra, porque nos quieres juntar como la gallina junta sus polluelos, porque nos quieres guardar, nos quieres proteger de lo que viene sobre la humanidad, porque tú has dado, Señor, oportunidad para que el hombre se arrepienta y has establecido un día, Señor, para juzgar el pecado de todos los hombres. Guía, que nos dirige, que nos regala, que nos lleva, Señor, para ser perfeccionados. Señor, gracias por tu palabra y oro, Señor, que haya en nosotros una búsqueda de tu rostro genuina, auténtica, el encontrarnos contigo y que tú personalmente, Señor, nos digas en nuestro corazón, Señor, amado, si hemos torcido nuestro camino de ti, si no hemos purificado, santificado, Señor, áreas de nuestra vida, en tus manos, Señor, estamos. Te pedimos misericordia y recibimos tu gracia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Padre, oramos por aquellos a quienes tú les has hablado muchas veces y se han endurecido y no han querido escuchar. Pueden ser familiares, pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser amigos, vecinos. Solamente tú sabes, Señor, a quién tú le has hablado una y otra vez. Y aún nos has usado, Señor, para hablarles. Nos han rechazado, se han burlado de nosotros, nos han menospreciado. Pero no podrán decir que no hubo profeta en medio de ellos. No podrán decir que no hubo un mensajero tuyo que quiso atraerlos a tu presencia. Mi Dios, ayúdanos a comprender esta semana el mensaje de la cruz. Que preparemos, Señor, nuestro corazón, Señor, mi Dios, para pasar estos días con la bendición tuya y el entendimiento tuyo, Señor. Mi Dios, gracias por la palabra. Gracias, Señor, porque es verdad. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú nos muestras ese lado tuyo que a veces no vemos. A un Dios que llora, a un Dios que se lamenta, Señor, a un Dios que es herido en el corazón por su propia creación, pero un Dios que nos ama tanto, que es capaz de perdonarnos, Señor, y aún de morir en nuestro lugar para salvarnos. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias.